Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En Justicia Impositiva, claroscuros de la recaudación fiscal en América Latina. Las cosas han mejorado, pero la evasión sigue siendo masiva y el gasto social bajo. Pero también hay avances. En Colombia están investigando a 1.200 empresas gracias a lo revelado en los Panama Papers. Por eso, en nuestro recorrido mensual por Panama Papers y Bahama Leaks, Guatemala revela un nuevo rincón oscuro, la relación entre iglesia y lavado de dinero. Y en nuestra breve historia de los paraísos fiscales, les contaremos sobre el papel de los Estados Unidos y cómo se cierra el círculo con la globalización de los paraísos fiscales. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. América Latina ha progresado en materia de recaudación fiscal en los últimos 20 años. Si en las décadas previas la evasión fiscal era generalizada, a partir de los 90 empezaron a ajustarse un poco las tuercas y en el presente siglo XXI hemos visto un moderado crecimiento de la recaudación impositiva. Esta mejora permitió que se llevaran adelante programas sociales en prácticamente toda la región, que ayudaron a rescatar de la pobreza a 56 millones de personas. Las cosas están cambiando en la actual época de vacas flacas, con una economía global estancada y el precio de las materias primas a la baja. Ricardo Martner, jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales del Organismo de la ONU para la región, la CEPAL, explicó a Justicia Impositiva los principales problemas del sistema tributario en la región. La mayoría de estos sistemas descansan sobre impuestos indirectos, que hace que en general se trate de sistemas muy desiguales, es decir, no se respeta este principio de que quien tiene más paga más, ¿no? En general, la tasa media efectiva, es decir, la que es propiamente pagada por el decil de mayores ingresos, es en torno a 5% promedio versus un promedio de 20% en la Unión Europea. Y por otro lado también está el tema de la evasión, que es fenomenal en la región. Nosotros calculamos un 6,7% del PIB en evasión, y ahí nos comparamos con países desarrollados, así que la comparación no vale. No resiste ningún análisis porque muy probablemente somos los campeones en la evasión tal como están calculadas por las propias administraciones. Esta evasión se nota tanto en el consumo como en el impuesto a la renta, o sea, el impuesto a los ingresos. En el caso del consumo, o sea, del impuesto al valor agregado, el IVA, la CEPAL estima que la evasión impositiva ascendió el año pasado a un 2,4% del Producto Interno Bruto regional. En términos concretos de dinero, el total es de unos 340.000 millones de dólares. 340.000 millones de dólares. Justicia Impositiva deja a matemáticos y economistas el cálculo de cuántos hospitales, escuelas o carreteras se podrían construir con 340.000 millones de dólares. Seguramente que muchos. Y lo peor es que no se acaba acá el tema de la evasión, porque a esta evasión interna hay que sumarle la evasión del comercio internacional. Según la CEPAL, los flujos ilícitos en el comercio internacional de la región sumaron más de 750.000 millones de dólares entre 2004 y 2013. ¿Cómo se evaporó este dinero? A través de la manipulación de precios entre multinacionales. El mecanismo es bastante elemental. Se trata de subfacturar el valor de las exportaciones para registrar menos ganancias y, consecuentemente, pagar menos impuestos. Y sobrefacturar el valor de las importaciones para registrar más costos y, por lo tanto, menos ganancias. Según la CEPAL, un 70% de los flujos ilícitos de la región se derivan del comercio exterior. Esto es lo que dijo a Justicia Impositiva Ricardo Martner. En el sistema de comercio hay muchas dificultades en el registro que llamamos de manipulación de precios. ¿Cuáles son los países que tienen mayor cantidad de recursos que están involucrados en esta manipulación de precios? Ciertamente aquellos que son los que más comercian. El comercio tiene una infinidad de transacciones, entonces por supuesto que los países más vulnerables son los que tienen mayor intensidad en su comercio, tanto en importaciones como exportaciones. Y ahí México aparece en primer lugar, muy por encima de los demás, debido a esa tremenda integración que tiene con Estados Unidos.
Consecuencia paradójica esta para la economía clásica, porque, en teoría, el comercio es un factor de crecimiento de las economías. Sin embargo, con los paraísos fiscales y la manipulación de precios, se convierte en un factor que causa profundas distorsiones, una suerte de economía disfuncional por la cual, cuanto más comercio, más evasión fiscal, más especulación financiera y más triangulación con paraísos fiscales. En este sentido, está claro que América Latina enfrenta evasión fiscal múltiple. Hay un frente interno que tiene que ver con el comercio y con los sectores más ricos, y un frente externo que tiene que ver con las multinacionales y también con las grandes fortunas. ¿Qué hacer ante esto? Nuevamente Martner. Hay países en que habrá que modificar tasas, habrá que modificar incentivos también. Por el lado de las administraciones tributarias en América Latina disponen de muy pocos recursos y en ese sentido los propios gobiernos tienen que tener una mejor actitud hacia la demanda de recursos públicos para las administraciones tributarias. En el marco de Naciones Unidas, el año pasado, muchos países propusieron la creación de un organismo especializado dentro de Naciones Unidas para los acuerdos tributarios, ¿no? Eso no se logró, se concentró en OCDE todo el tema de cooperación, pero creemos desde CEPAL y desde Naciones Unidas que la cooperación tributaria internacional es fundamental. Ricardo Martner, jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales del Organismo de la ONU para la Región, la CEPAL. En este marco de cooperación internacional, el funcionario de la CEPAL elogió la iniciativa del gobierno de Ecuador, presentada en septiembre en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, para crear un organismo supranacional que combata a los paraísos fiscales. Uno de los grandes problemas con la evasión fiscal es su opacidad, es decir, que es muy difícil de detectar. El periodismo es una de las armas que existen para hacerlo. En Colombia, Santiago Rojas, director de la DIAN, la autoridad fiscal, señaló que como parte de las denuncias de los Panama Papers, tiene bajo sospecha a 1.200 empresas colombianas. Las autoridades fiscales colombianas han podido confirmar que 120 empresas tienen sus capitales en paraísos fiscales. El director de la DIAN indicó también que de los 1.191 colombianos identificados por los papeles de Panamá, 535 han normalizado su situación y han pagado el impuesto a la riqueza. Sin embargo, según estimaciones previas, hay unos 100.000 millones de dólares en paraísos fiscales pertenecientes a colombianos. Así dimensionó los anuncios de las autoridades fiscales el director de la Red de Justicia Fiscal en Colombia, Mario Alejandro Valencia. Es la punta del iceberg y esos son los datos que tiene el director de la DIAN, que son alrededor de 100.000 millones de dólares, pueden ser un poco más, un poco menos, pero ese es más o menos un estimado de capitales de colombianos, de empresas multinacionales que operan en Colombia que se fugan hacia esos paraísos fiscales. Pues lo que muestra además es que hay mucho por hacer por parte de la administración tributaria y lamentablemente, a pesar de que puede existir voluntad de parte de la administración tributaria, lo cierto es que hoy no tiene las herramientas para poder perseguir a esos mecanismos de evasión, porque sencillamente no hay una decisión política de parte del gobierno de fortalecer la administración tributaria, que debería ser el camino obvio, pero lamentablemente lo que estamos viendo es que no existe esa voluntad política para fortalecer a la DIAN. Esta falta de voluntad política es evidente. Las denuncias de los Panama Papers, que crearon mucho revuelo mediático, no cambiaron un hecho básico. Tal como informábamos en nuestro programa del mes de julio, la evasión fiscal no es un delito en Colombia y el gobierno no está haciendo nada para cambiar esta situación. La escasez de recursos de las autoridades fiscales es otro serio problema. El Estado, que debería representar los intereses de todos los colombianos, apenas puede competir con la aceitadísima maquinaria de la evasión fiscal, que cuenta con miles de millones de dólares y un fuerte aparato de contadores y abogados para encontrar todos los resquicios legales que permitan evadir impuestos. En comparación con esta máquina de evadir impuestos, la falta de recursos de la DIAN, es decir, de las autoridades fiscales de Colombia, es asombrosa, como explicó a Justicia Impositiva Mario Alejandro Valencia. Todo esto se hace con recursos y esos recursos tendrían que utilizarse, por un lado, en una actualización y en una mejora de los sistemas. Se dice que, por ejemplo, la DIAN tiene alrededor de 20 sistemas diferentes en los cuales se hacen las evaluaciones o los análisis sobre los recaudos,
Entonces, pues tendría que haber un sistema unificado para evitar que haya fugas de información o para que se analice la información en conjunto. Y la otra cosa es que pues todos estos sistemas se utilizan es con gente. Y la DIAN en estos momentos tiene un déficit solamente en personal para fiscalización en renta de alrededor de 15.000 personas. La falta de voluntad gubernamental no deja de asombrar porque los datos de la economía están exigiendo una mayor recaudación fiscal. La caída de los precios petroleros ha afectado directamente a Colombia, que hoy tiene un creciente déficit de la cuenta corriente, es decir, del dinero que entra y sale del país, y un déficit fiscal de cerca del 3,9%. Lo que sorprende es que a pesar de esta necesidad, el gobierno nacional no vea como que una de las formas de superar ese déficit es justamente exigirle más tanto a las personas naturales como fundamentalmente a las multinacionales que utilizan todos estos mecanismos de evasión y elusión del pago de impuestos a través de los paraísos fiscales. Y no hay voluntad del gobierno para perseguirlos con mayor severidad. Por el contrario, lo que están promoviendo las multinacionales petroleras es que en la próxima reforma tributaria existan más beneficios tributarios para esas multinacionales petroleras que operan en el país. Mario Alejandro Valencia, de la Red de Justicia Fiscal en Colombia. Y seguimos con justicia impositiva. Guatemala tiene una historia ancestral, una extraordinaria belleza natural, pero tiene también la más baja recaudación fiscal de América Latina. El Estado tiene que hacer lo que puede con un 12% del Producto Interno Bruto. Y no es que le falten problemas sociales o de seguridad por atender. En el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que incorpora categorías como acceso a la salud y la educación para comparar sociedades, Guatemala está bien al fondo de la tabla, en el puesto 128 de los 188 países comparados. Y no hay dinero porque no hay recaudación. Y no hay recaudación porque, entre otras cosas, hay evasión fiscal. En los Panama Papers quedó claro que los guatemaltecos y sus empresas sienten una atracción fatal por los paraísos fiscales. Más de 200 guatemaltecos aparecían en los papeles del estudio panameño Mossack Fonseca. Esto coloca a Guatemala en el 6º puesto de América Latina en los Panama Papers, un lugar altísimo si se tiene en cuenta la dimensión del país. Esta atracción fatal es tan fuerte que Guatemala produjo uno de los casos más insólitos de los Panama Papers. El caso en cuestión es el del ex canciller, ex candidato a presidente y jefe espiritual de la Iglesia Cristiana El Shaddai, Harold Caballeros López. En los papeles de Panamá quedó claro que Harold Caballeros López tiene desde hace casi 2 décadas una estructura financiera offshore en Bahamas a nombre de su iglesia, El Shaddai. Caballeros López señaló que no había hecho nada ilegal y que la estructura offshore no tenía nada que ver con la evasión impositiva y que eran en realidad instrumentos legítimos. Alejandra Gutiérrez Valdizán, directora editorial de Plaza Pública, que participó de la investigación de los Panama Papers en Guatemala, le explicó a Justicia Impositiva las preguntas que genera el caso. A partir de la investigación que nosotros publicamos han seguido surgiendo, información que nos han filtrado sobre otras empresas que estarían relacionadas con él y luego la gran pregunta es el tema de lo que se podría estar evadiendo a través de estas, organizaciones tras de las que están inscritas sus empresas, que es la figura de las iglesias y de la universidad, que como se explica en la investigación, las iglesias y las universidades están exentas de impuestos en Guatemala y entonces, que queda la duda que es la posibilidad de que a través de de la iglesia o de la universidad se estuviera evadiendo impuestos, que se utilizara estas figuras para otro tipo de negocios. En Guatemala, la Iglesia tiene un estatus especial que la libera de pagar impuestos. Por eso el caso de Caballeros López produjo una gran conmoción pública y mediática. Y hay que decir que en términos de investigación, Plaza Pública hizo en Guatemala lo que no se hizo en algunos países, que es seguir investigando, es decir, utilizar estos datos de los Panama Papers, que eran muy fuertes, como punto de partida, no como punto final de la investigación. La Iglesia misma quedó en el centro del debate, como indicó a Justicia Impositiva Alejandra Gutiérrez Valdizán.
Había sido un tema que no había sido señalado y que yo creo que pues toca desmitificar un poco la figura de las iglesias y cuestionar hasta qué punto pueden continuar respetándose o protegiéndose de esa manera. En el Congreso de la República hubo unas sesiones especiales en donde se cuestionaba esto, ¿no? A las organizaciones y a las iglesias y a las fundaciones que son exentas de impuestos. Entonces, digamos, en otra ruta también, y digamos que investigadores de las fiscalías, etcétera, sugieren que las iglesias o que fundaciones pueden ser también, insisto, no digo que la de Harold Caballeros, pero que la figura de estas instituciones puede prestarse para el lavado de dinero relacionado directamente, por ejemplo, con el narcotráfico. El caso de Caballeros López cobró visibilidad porque era un personaje público y tenía ese añadido pintoresco de ser no solo ex canciller, sino fundador de una iglesia con una sede en paraísos fiscales, un extrañísimo matrimonio entre la política, la religión y los paraísos fiscales. Pero está lejos de ser el único caso. Como decíamos, hubo más de 200 guatemaltecos señalados en los Panama Papers. En otra denuncia, los Swiss Leaks, las cuentas del HSBC en Suiza, aparecen 11 guatemaltecos, 9 empresas offshore y 17 cuentas cifradas, 41 casos en total. En los Bahamas Leaks de septiembre hay 39 empresas guatemaltecas, es decir, hay una conducta sistemática. Según Abelardo Medina, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, el escándalo dejó al descubierto una legislación arcaica en materia impositiva no solo en Guatemala, sino en toda Centroamérica. La legislación del impuesto sobre la renta de Guatemala sigue conteniendo, es igual al del resto de Centroamérica, una legislación basada en impuestos sobre la renta territorial. Eso quiere decir que las ganancias generadas en otros territorios aún no se encuentra grabada dentro del impuesto sobre la renta guatemalteco. Quiere decir de que únicamente se graban aquellas ganancias que han sido generadas dentro del territorio nacional, por lo que los empresarios lo que hacen es que trasladan las ganancias o los ingresos que tienen a otros territorios. En resumen, la mesa está servida para la evasión fiscal. La cuestión es que las ganancias en casa figuren como ganancias hechas en el extranjero. Realmente sorprendente en plena globalización financiera. Será una forma menos literaria del realismo mágico de la región. Nada por aquí, nada por allá, y como en el casino, la banca se lleva todo. Esto no quiere decir que no se pueda hacer nada. A fines de octubre, 25 ciudades en toda España se comprometieron a ser zonas libres de paraísos fiscales. Estas ciudades se sumaron a una iniciativa de la ONG Oxfam Intermón. En mayo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, firmó un decreto por el cual no se contratará obra pública con empresas que operen con paraísos fiscales. Ahora son 25 ciudades en total, entre ellas la capital Madrid, que se suman a esta iniciativa. Esto es Justicia Impositiva, un programa de la Red de Justicia Fiscal. Pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva, o suscribirse a justiciaimpositiva15@gmail.com. ¿Cómo llegamos hasta acá? Pasemos a la breve historia de los paraísos fiscales. En el primer capítulo de esta historia vimos cómo el legendario Sir Francis Drake, pirata para la historia hispanoparlante, caballero de la corona para los británicos, escondía su riqueza en las Islas Caimán. Vimos luego que Suiza estaba en el origen del secreto bancario en el siglo XVIII y XIX, y cómo en el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido perdió su imperio, pero se hizo de un ejército de paraísos fiscales en las islas del Caribe, y con ese ejército empezó a colonizar financieramente al mundo. Pero a esta película le falta el gran protagonista de la economía mundial del último siglo. Estados Unidos, la primera potencia global desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, fue el último en sumarse a este universo de los paraísos fiscales.
El crack financiero de 1929 había marcado a fuego a la sociedad estadounidense. En medio de la depresión de los años 30, el presidente Franklin Roosevelt puso en marcha el famoso New Deal, que terminaba con el modelo capitalista clásico, el laissez-faire, y convertía al Estado en un importante actor social y económico. Entre otras cosas, este New Deal reguló estrictamente al sistema financiero, separando lo que era el ahorro que la población y las empresas depositaban en los bancos y el dinero que se usaba para la especulación financiera. Durante décadas, esta separación entre la banca especulativa y la comercial fue un muro infranqueable. La primera puerta se abrió en los años 50 cuando el dólar desplazó a la libra como moneda internacional y se creó en el Reino Unido el mercado de los eurodólares. Este mercado operaba por fuera de las regulaciones internacionales, aprovechando que el dólar era la moneda que necesitaban todos los países y las empresas para el comercio. Estados Unidos era la primera potencia mundial y desde el punto de vista del sector financiero no podía dejar que países como el Reino Unido o Suiza o paraísos fiscales como las Bahamas o las Islas Caimán aspirasen todos los dólares que circulaban a nivel internacional, porque además una buena parte de ese dinero era estadounidense, es decir, de empresas y millonarios que usaban el sistema de paraísos fiscales que empezó a florecer en los años 60 y 70 para evadir impuestos. Con la sangría de recursos que significó la guerra de Vietnam, la presión para cambiar el sistema fue muy fuerte, como le explicó a Justicia Impositiva el autor de Las Islas del Tesoro, Nicholas Jackson. Los Estados Unidos son quizás el primer paraíso fiscal del mundo, o uno de los principales paraísos fiscales. Por supuesto que siempre fue posible aparcar dinero de extranjeros en Estados Unidos para evadir impuestos, pero con la guerra de Vietnam esto se convirtió en una política deliberada. La guerra estaba generando un fuerte déficit y esto podía ser compensado convirtiendo a Estados Unidos en un paraíso fiscal. En un memo oficial que circuló por el Chase Manhattan Bank, por ejemplo, decían abiertamente que Estados Unidos tenía que competir con las manos libres por todo ese capital flotante. Lo decía con todas las letras. Nosotros, los Estados Unidos, queremos ser como Suiza. Este proceso fue más que exitoso. En los 80 se calculaba que un 40%, es decir, casi la mitad de los depósitos en Miami tenía su origen en el extranjero, sobre todo en América Latina. La liberalización financiera avanzó a toda velocidad con Ronald Reagan en los 80, con Bill Clinton en los 90 y con George Bush en este siglo. Pero el estallido financiero de 2008 encendió las luces de alarma. El mismo presidente Barack Obama ha condenado en reiteradas oportunidades a los paraísos fiscales, pero no ha ido mucho más allá de la retórica. La polémica iniciativa estadounidense FATCA es una ley que le sirve a Estados Unidos para vigilar el dinero estadounidense en otras partes del mundo, pero no dice nada sobre el dinero de otros países en Estados Unidos. Nuevamente, Nicholas Jackson. Ha habido un programa global para crear transparencia financiera a nivel internacional. La OCDE ha puesto en marcha un programa de intercambio automático de información bancaria, pero Estados Unidos ha dicho que lo hará a su manera y que esta manera es FATCA. El problema es que FATCA es muy eficiente para evitar la evasión fiscal respecto al fisco estadounidense, pero no hace nada en la dirección contraria. Los acuerdos de intercambio de información que tiene están llenos de lagunas y son muy fáciles de eludir usando los Estados Unidos. Es un gran problema. Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro. El Sí se puede de la agrupación Podemos en España se ha convertido en una música para todos los gustos. Lo empezó usando la izquierda, se lo apropió luego la derecha, traspasó el mundo político y ahora se escucha en las canchas de fútbol. Más allá de estos diferentes ámbitos en los que se aplica, está claro que significa que por más que muchos digan que es imposible cambiar las cosas, sí se puede. Es decir, no somos hojas que empuja el viento o peor aún marionetas que maneja cualquiera a su antojo. Y en Justicia Impositiva queremos resaltar precisamente esto con esta sección final de Buenas Noticias. Se puede avanzar en la lucha contra la evasión fiscal y se puede avanzar en la consecución de un mundo más justo.
En la Unión Europea, el Parlamento lanzó una investigación sobre el escándalo de los Panama Papers. Uno de los focos de la investigación son los territorios británicos de ultramar, como las Islas Caimán o las Bahamas. Casi la mitad de las 214.000 compañías que aparecen en los Panama Papers estaban registradas en las Islas Vírgenes Británicas. Uno de los casos más sonoros fue el del ex primer ministro David Cameron, que tenía acciones en un fondo en las Bahamas que administraba su padre. Seguimos con noticias de la Unión Europea. El grupo europarlamentario de los Verdes y la European Free Alliance, una alianza de grupos progresistas y regionalistas, lanzaron una nueva iniciativa llamada EU Leaks. Esta iniciativa es la creación de un espacio para que quien tenga información sobre paraísos fiscales y oscuros arreglos para evadir impuestos tenga un espacio para canalizar esta información en total anonimato, es decir, sin que pesen sobre su cabeza amenazas de demandas judiciales como ha ocurrido en otros casos. Con esta iniciativa se busca proteger y alentar a los whistleblowers, es decir, a los informantes que han sido fundamentales en destapar los escándalos que han sacudido a la Unión Europea en los últimos años. Acá en el Reino Unido, en la Cámara de los Comunes, diputados de todos los partidos impulsaron una enmienda al proyecto de ley financiero que va a obligar a las multinacionales a publicar un informe país por país sobre sus ganancias y los impuestos que pagan en cada lugar. El proyecto de ley busca evitar que las multinacionales declaren ganancias mínimas en los países donde operan, usando sucursales en paraísos fiscales para esconder ganancias e inflar sus costos. La otra iniciativa que se puso en marcha en el Reino Unido, como resultado de los Panama Papers, es el primer registro público de los dueños reales de las compañías. Con esta iniciativa se busca evitar el fenómeno de los testaferros y las compañías cáscaras o compañías fantasmas, por las que el verdadero dueño se esconde detrás de otras figuras que actúan como prestanombres. La iniciativa tiene sus límites porque el primer ministro David Cameron, que la impulsó en medio del escándalo, dejó afuera de esta regulación, impulsada a nivel europeo, a los trusts o fideicomisos. Y en Bolivia, la Comisión Mixta de la Asamblea, encargada de investigar las operaciones de papeles de Panamá, está estudiando caso por caso las 95 empresas señaladas en las denuncias. El objetivo es elaborar un proyecto de ley que llene los vacíos legales e institucionales que han permitido esta fuga de capitales. Y con este Sí se puede llegó la hora de despedirnos. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j_impositiva. Este es nuestro 5º programa y si no nos oyeron antes, les aseguro que vale la pena escuchar toda la serie. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde Londres, sede de los paraísos fiscales, los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez con Justicia Impositiva, un programa de la Red de Justicia Fiscal Tax Justice Network. Hasta la próxima.